Salimos de la calle porque queremos dejar de tener miedo, porque queremos estar todas, porque queremos que frenen las exigencias estéticas que hay hacia nuestras corporalidades. Y salimos también para abrazarnos, ¿no? Creo que es un día en el que nos sentimos muy acompañadas y es hermoso poder también encontrarnos. Hoy salimos a la calle con la idea de que la ESI se implemente en todos lados, de que no haya más violencia de género, no haya más abusos, violaciones, que no se mate más a nadie. Bueno, justamente es la inseguridad, el miedo de no salir nunca tranquilas, de tener que saber cuándo el otro llegó bien, si no llegó bien. Después de la pandemia, aparte, se agudizó, ¿no? Una tendencia a la pobreza, a la precarización laboral, a la situación de calle. Estamos aquí para luchar por nuestros derechos, por la igualdad, porque se acabe el machismo y la violencia en este país, que el presidente, que Oaxaca, que toda la República nos vea, que estamos aquí presentes, que estamos unidas, que somos fuertes y que cada día somos más. En protesta por toda la violencia ejercida hacia las mujeres, todos los feminicidios, la violencia que hay intrafamiliar y toda la cuestión de desventaja hacia las mujeres. Estamos luchando por nuestros derechos, porque nos matan todos los días. Todos los días. A mí me mataron a una sobrina y por eso estamos aquí. Tenemos que tener igualdad de condiciones, igualdad salarial, tener representación en las mesas, donde las mujeres también tenemos que ser participativas. Hemos retrocedido más de 10 años en derechos laborales durante la pandemia y no estamos dispuestas a seguir cediendo. Estoy ahora con Viviana de Sousa Vieira, ella es abogada, especialista en Derecho de Familia. Vivi, lo primero que quiero preguntarte es, hoy, ¿conmemoramos, festejamos, qué hacemos? Hoy conmemoramos y luchamos, no festejamos. Eso no quiere decir que el que quiere festejar lo festeja. Pero vos fíjate que en una sociedad donde se nos murieron 58 mujeres en menos de 70 días, no estamos para festejar. Sin lugar a dudas. Estamos para luchar y por eso hay una marcha, para que esto se visibilice. Y no solamente murieron 58 mujeres, sino que se quedaron más de 30 chicos sin madre. Sí. Entonces, en realidad, lo que conmemoramos es una lucha. Es una lucha que empezó desde 1911. Porque vos fíjate que recién en 1975 Naciones Unidas instaura este Día Internacional de la Mujer. Sí. En homenaje a 145 mujeres, o más o menos, lo que nos dice la historia, de que estuvieron durante todo este tiempo, perdón que se me cayó. Se te cayó el micrófono. Se me cayó. Durante todo este tiempo, en realidad, se han recabado datos, pero no tenemos una seguridad de la cantidad de mujeres que han fallecido en ese incendio, que todos hablamos que era en un lugar, una fábrica de camisas, Stairway, y donde las mujeres lo único que hacían era luchar por una mejor remuneración, por mejor condiciones de trabajo. Sí, recordemos que durante muchísimo tiempo justamente una de las cosas que sucedía era que en los trabajos la remuneración del hombre por la misma tarea, ¿sí?, era superior a la de la mujer. Incluso hoy en día a veces sigue pasando, pero hay una brecha la diferencia salarial. es que hoy es, digamos, el menor de los casos o sucede mucho menos, ¿sí? Porque también hay una realidad. Cuando nosotros pensamos en términos de derechos y garantías, bueno, una cosa es lo que se pretende, el ideal, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Ahora, que la realidad en determinados casos sea excepcional, pero la regla sea otra, bueno, eso es una cosa. Ahora, antes era la regla que la remuneración era distinta. Era una regla, pero también porque fue una circunstancia histórica. Vos pensás que era la revolución industrial y estábamos acostumbrados que hombres y mujeres trabajaban la tierra y un día para otro, bueno, comenzaron algunas fábricas y todos querían, viste, acceder a ese trabajo. Por lo tanto, como siempre los excluidos, mujeres y niños, quedaron afuera. Igualmente, estamos hablando hoy en la actualidad, hay un 35% de una brecha de género en lo que un varón y una mujer, viste, pueden conseguir en el mismo trabajo. Sí.
y desde ya que todos deben haber escuchado esto de el techo de cristal, las escaleras rotas, los pisos pegajosos, a los que nos vemos sometidas todas las mujeres, porque las mujeres parimos, porque las mujeres tenemos que pasar un embarazo, porque las mujeres tenemos una política de cuidado que los hombres no tienen, y entonces trabajamos doble. Entonces esa visibilización es la que hoy todas estas mujeres en este día tan caluroso están llevando adelante para que no se olvide esa lucha histórica, que es una lucha histórica que además tenemos que perpetrar. En los últimos años, justamente en diversos convenios colectivos y sobre todo en el Estado, donde a veces hay cosas que son más, hay cosas que son más fáciles, se empezó por lo menos a reconocer o a regular que, por ejemplo, las licencias por maternidad, por maternidad y paternidad vayan, por lo menos, acercándose, ¿sí? Porque no se equiparan, pero se van acercando. Primero porque en este replanteo de muchas cosas o en esta deconstrucción, ¿no?, de determinados roles, hay muchos más padres con vocación de ser padres presentes de lo que por ahí fue en otra generación, ¿sí? Porque hay cosas que van cambiando con las generaciones, es así. Igualmente, a ver, si nosotros nos vamos a comparar, ya sea históricamente o con respecto a otros países, siempre va a haber países que están más avanzados y países que están menos avanzados. Históricamente, en realidad, la mujer argentina ha logrado desde el punto de vista, desde lo formal, es decir, porque tenemos leyes, yo te podría decir un montón de leyes y números que en realidad a nadie le interesa, pero en eso yo te diría que estamos primeros en el mundo. Podemos ser el que tenemos las mejores leyes, ¿viste?, para aplicar en violencia, paridad de género, cupo femenino, tenemos de todo, pero la igualdad real nos falta, porque cuando vos vas a ejecutar esas leyes te das cuenta que eso no se puede, porque no hay políticas públicas eficaces que vos puedas poner en movimiento todo lo que dice un papel, y es ahí el problema. Es decir, no es solamente el tema de tener leyes y que tratemos que todos piensen igual, sino que es un problema de educación. Acá es un problema básico de educación. Está bien, pero los cambios culturales siempre llevan mucho tiempo. Yo pongo de ejemplo más de una oportunidad lo que sucede con el uso del cinturón de seguridad. Cuando yo era chico, primero, atrás no se usaba cinturón de seguridad, ni siquiera aunque estuvieras en la ruta, nadie lo hacía, ¿sí? Tampoco se controlaba. Y de hecho, mi viejo empezó a usar el cinturón de seguridad cuando yo entré más o menos en la adolescencia, porque se empezó a generar una discusión permanente sobre el uso del cinturón de seguridad. Estamos hablando del cinturón del conductor directamente. Entonces, me parece que así como en el transcurso de muchos años el uso del cinturón pasó a convertirse en la regla y no la excepción, ¿sí?, también hay cosas que se han ido modificando con una diferencia esencial. El cinturón de seguridad, en definitiva, no era una lucha de poder entre unos y otros, que es una de las cuestiones que muchas veces... No hablemos de lucha de poder en el tema de... A ver, en el tema del derecho de las mujeres, acá no se lucha por un tema de poder, sino de lograr los mismos derechos, pues estamos hablando de que somos seres humanos. Tanto varones como mujeres somos seres humanos y tenemos un derecho humano a la igualdad. Independientemente de lo de cinturón, que debe haber nacido recién en el siglo XX, yo te puedo hablar desde Platón. ¿Qué es lo que decía Platón desde las mujeres? Desde que el mundo es mundo, y vos fíjate que en los textos sagrados ya tenés una Eva, tenés a Pandora, si estamos tomando, viste, la filosofía cristiana y lo que era en esa época preponderante, que era todo el mito, viste, de los griegos. Y en las dos, la mujer, ¿qué siempre hacía? La mujer era la malvada que trataba, viste, que dejó al hombre sin el paraíso, o Pandora, que abrió esa caja que no debía y trajo con ella todos los males, viste, del mundo. Pero eso se perpetuó. Agarrá Platón en la política o ética nicomaqueo. Agarrá Rousseau
con el Emilio. ¿Qué decía Rousseau en el Emilio? Las mujeres tienen un lugar y ese lugar es la casa. Y no tienen que ser educadas ni nada porque naturalmente nacieron para cuidar y engendrar. Y el hombre es el que tiene que ser educado porque es el que tiene que salir al mundo. Sí. Entonces, eso de que vos decís del cinturón de seguridad y que puede haber llegado quizás, no sé, unos años, porque ni siquiera llegó un siglo, yo te estoy hablando desde el comienzo de la humanidad con el pater familia, que tenía la decisión de la vida y la muerte sobre una mujer. Y hoy lo seguimos, y lo sigue teniendo. Hoy sigue teniendo, si no, no estaríamos con estas cifras que Con te las estoy tasas de dando. feminicidio que manejamos. Exacto. Sí. Bueno, yo te propongo que pensemos un poco, volvamos un poco a el tema justamente de la lucha social y del reconocimiento de derechos. Haceme un repaso de qué avances sí se han logrado, por lo menos en lo que ha sido por ahí el siglo pasado, ¿no? Más que nada, que es donde se produjeron los mayores cambios. Bueno, desde ya deben haber visto todos, me imagino, la película Los sufragistas. Es decir, porque dentro de lo que es el feminismo y el movimiento de mujeres vos tenés distintas olas. Sí. Una ola, la primera ola que debemos haber escuchado, Hélène de Gouges, que esta que se le ocurrió hacer una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Terminó en la guillotina. Sí. Es decir, a ver, somos todos ciudadanos, pero las mujeres no. Eso siempre, digo, cuando a veces la gente piensa, ¿no?, que estamos mal, muchas veces hay que repasar un poquito la historia porque todas las conquistas sociales se han logrado sobre la base de mucha sangre y muchos cadáveres de quienes fueron pioneros o pioneras en las luchas. Que se animaron, porque una cosa es animarse ahora y otra, imagínate, en el siglo No, XVIII. obvio. En el siglo XVIII eran realmente heroínas. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Bueno, lógico, los de la segunda ola ya apuntaban a otra cosa, ya, ¿viste? Apuntaban al sufragio. Los primeros decían, en realidad, ¿por qué tiene que haber varones que son superiores a las mujeres? ¿Por qué no tenemos que tener, después se cuestionaron, los mismos derechos si nos casamos respecto a los hijos? Recordemos que el Código Civil de Vélez... Patria potestad, es decir, no solamente la eso, mujer adquiría la mayoría de edad a los 21, sí, pero si se casaba la perdía. Exacto. Perdón, la capacidad plena adquiría, no la mayoría de edad. No, pero no solo eso, vos no tenías la administración de tus bienes, la administración de tus bienes las tenía el varón. Estos son conquistas realmente de ahora. Vos fíjate que recién el Código Civil y Comercial de la Nación, estamos hablando de 2015, nos habla de una coparentalidad, ¿entendés? Nos habla, hoy en día tenemos una ley que es la ley de género. Además de tener una ley de violencia familiar, que es la 24417, tenemos esta ley 26485. Y eso es porque se produjeron a nivel mundial todo un movimiento de tratados de derechos humanos, reconocimiento de derechos humanos. Esto que dijiste vos de derechos sociales son los DESC. Estos derechos económicos, sociales y culturales. Y estos derechos son para los dos, hombres y mujeres. Es que al final de cuentas... justamente, lo económico termina siendo por ahí uno de los de mayor peso, ¿no? Porque cuando se logra la independencia económica, una de las cosas que vemos muchas veces en el acompañamiento que hace el Estado en los casos de violencia es, primero, que a los 90 días ya está, listo, te dejaron en banda. Pero además que uno de los mayores problemas en los casos de violencia es que si la persona sigue siendo dependiente económicamente de la persona que la está violentando, bueno, inevitablemente en algún momento para poder comer termina volviendo al mismo lugar. Totalmente, eso es violencia económica. Sí, es pero, decir, pero, y pero esto, es uno de los temas que no se pero atacan ahí muchísimas veces. estamos hablando de políticas públicas. Es decir, Sí, ¿qué podemos claro, hacer las mujeres como movimiento? Es que es esto que vos decías cosa, en un políticas principio, públicas Vivi, otra. si justamente tenemos muchísimas leyes, todo, o sea, que contemplan... Tan divinas, son de primera generación. Son mejor exacto. que Suiza, mira vos. Por eso, que contemplan todos los derechos y todo lo que sea la mayor equiparación posible. Pero cuando tenés un caso de violencia, el Estado no tiene los resortes para generarle a la persona la posibilidad de valerse por sí misma. El botón de pánico no te lo dan si vos no tenés sistema Android, no hay para Apple. Y los que hay que son viejos, bueno, no que tienen Apple baterías, que se jodan por tener plata. No tienen batería, no hay batería, ya te lo dicen. Entonces,
Bárbaro, genial. Hablamos de esto que estaba hablando Jorge, es decir, de las tobilleras electrónicas, de un montón de cosas que en realidad se van a implementar en las medidas que existan y se puedan, viste, utilizar, porque está todo bárbaro como, viste, discurso, pero es difícil a veces implementarlo y ahí los más vulnerables son los que pagan el pato. Bueno, es que muchas veces el problema principal no está establecido por el marco legal, sino justamente por las políticas públicas que se aplican para poner en funcionamiento ese marco legal. Totalmente de acuerdo. Es eso lo que falta. Y vos fíjate que uno de los temas muy importantes que siempre hablamos de la educación, que la educación desde la base, es decir, entender esto de los estereotipos, de dejar de lado qué puede hacer una mujer en función del sexo y no del género. Es decir, y por otro lado vos te cuestionás, por eso es tan difícil esta problemática, ¿por qué, por ejemplo, Dinamarca es uno de los está en el primer, liderando el ranking de donde más delitos sexuales hay? Es decir, es el lugar de las violaciones. 500.000 mujeres fueron violadas el año pasado con 200 condenas nada más efectivas. Esto quiere decir que el tema de la violencia, del femicidio, es mucho más compleja que solamente la educación. El plan tiene que ser integral. Me acabas de tirar por tierra eso que más de uno argumenta respecto de la educación y los nórdicos, bueno, y que son otra cultura, y qué sé yo. Es uno de los lugares en el mundo que más paridad de género tiene. En cuanto a todas las leyes laborales, tienen la misma, cantidad de días, en el caso que vos habías hablado del nacimiento de hijos, las parejas se distribuyen. Y te lo digo por experiencia propia, o sea, la verdad es que uno a veces como padre, sobre todo por ahí, a ver, hay cosas que te pasan más cuando nace tu primer hijo, ¿no? Sí. Es así. O como muchas experiencias en la vida, que la primera experiencia por ahí tiene un valor mayor a otras que le siguen después. Y la verdad es que a mí me pasó como tener que volver a laburar y tener que hacer... Y no tenés justamente un marco que ampare decir, no sé, nació mi hija y la esperé tanto. Claro, 3 meses para compartir también las tareas hogareñas, porque ahí volvemos a las políticas de cuidado. Ahora, por eso te digo que mirá qué tan complicado es el tema, que vos no podés decir con esto lo solucionamos. Los escuchaba antes con el tema del narcotráfico y todo eso. Un tema súper complejo. Llevarlo a lo mismo, a la trata de personas. Otro tema de crimen organizado. Exacto. ¿Y el crimen organizado qué hace? De la trata saca, dinero para el tema de las armas, porque ahora es tráfico de armas antes que droga, y esos van variando y se dan vuelta. Por eso me pareció genial lo que decía él, que hay que atacar el tema económico. Si vos desbaratás, o directamente terminan en la cárcel, vos con eso no solucionás nada. Vos tenés que desbaratarlo económicamente. Sí, sin lugar a dudas. Y solucionar un montón de problemas más. Bien. A ver, te hago la última. Vamos un poquito, hablemos un poquito de derecho de familia. Una de las grandes cuestiones que se plantean siempre cuando se habla de los alimentos tiene que ver con, bueno, qué es lo que corresponde, ¿sí?, pagar en materia de alimentos, que si tiene, no sé, si gana en blanco, si gana en negro y demás. Contanos un poquito. Bueno, a ver, si vos vas a buscar sé eso... que el tema es muy largo, vamos a explicarlo, por eso. A ver, si vos vas a buscar eso en el código, no está. Lo mismo que te preguntan, doctora, ¿cuánto tengo que pasar? ¿Qué porcentaje tengo que pasar? Eso, a ver, hay que tomar el caso real y hay un montón de variables. Pero ¿qué es lo que tenés que cumplir vos? Con un artículo que es muy claro, el 659, que dice los rubros necesarios para que un chico, niño, niña y adolescente pueda cubrir todas sus necesidades básicas. Y eso es educación, alimentos, manutención, te dice que es el alimento propiamente dicho, la vivienda, la salud, el esparcimiento. ¿Sí? Entonces, si vos me decís, no sé, que según el estrato social que estás, vos con el 20% del sueldo en blanco del progenitor cubrís todo eso,
te aplaudo, fantástico. Sí. Pero después capaz que tenés un papá, ¿sí?, que no gana, es decir, 100.000 pesos, gana 2 millones, 2 millones. Entonces ese 20% va a ser superior a las necesidades de ese hijo. Sí. ¿Sí? Lo mismo, en el caso de que no tenga sueldo en blanco. Sí, pero pará, ¿y qué hay de esto de que traten de mantener el mismo nivel de vida que se dice muchas veces? A ver, esto de mantener el nivel de vida es una creación jurisprudencial, no surge de las leyes. Ajá. Ojo, se trata de mantener el nivel de vida. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, y que los dos, en las dos viviendas, tengan el mismo nivel de vida. Que eso es lo que vos tenés que mantener. Porque si en la casa del papá comen sushi con champán y lo de la mamá no tiene ni para comprarse un pollo, imagínate que en realidad ahí vos estás haciendo una diferencia que es violencia económica. Y ahí no solamente con respecto a las mujeres, con tus hijos con respecto también. A los hijos. Vivi, la próxima sí, nos metemos en temas de derecho de familia.